Ya. Los temas son mitosis, meiosis, comparación entre mitosis y meiosis, y las anomalías cromosómicas, que fue lo último y es lo nuevo. Ya. Bueno, ahí está, guía repaso número 4, segundo medio, biología. Objetivo de la clase: reforzar aspectos principales de la mitosis, meiosis, su comparación y de las anomalías cromosómicas. ¿Ya? O cómo vamos a lograr supuestamente, ¿no es cierto?, reforzar eso a través de la guía de preguntas. ¿Ya? Bueno, y como siempre, ¿no es cierto?, este ítem de verdadero y falso, donde yo además solicito que justifiquen a que consideran falsas. ¿Ya? Entonces, vamos a la primera. ¿Qué dice? Las anomalías cromosómicas son enfermedades debido a un cambio en la estructura o número de los cromosomas de un individuo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? Al fallar algo de los cromosomas, como puede ser la cantidad de ellos, ya sea que haya más, haya menos de ellos, o que haya algún error en la estructura de ellos, ¿cierto? Eso determina que aparezca lo que llamamos una anomalía cromosómica, por lo tanto es verdadero. Ya. Lo número 2 dice, aquí aparece el síndrome de Down. El síndrome de Down ocurre por la aparición de más del cromosoma número 21 en los individuos. ¿Verdadero o falso? Falso, creo. Ya, a ver, primero recordemos lo siguiente. Recordemos qué cantidad de cromosomas tiene la especie humana, un número normal. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. 46. Ya. ¿Y el síndrome de Down se produce debido a qué? Es una anomalía cromosómica, o sea, o falla la estructura o falla la cantidad de número de cromosomas. ¿Cuál de las dos? ¿En cuál de los dos casos está el síndrome de Down? En la estructura parece. En el número. Tiene que ver con la cantidad de cromosomas. Ahora, la pregunta es, hay dos preguntas que hacerse aquí. Tiene que ver con la cantidad de cromosomas. ¿Hay cromosomas de más o hay cromosomas de menos? Hay cromosomas de más o de menos. Nadie sabe. A ver, hay un cromosoma de más. Ahora, hay otra pregunta así que hacer. Bueno, por lo tanto, esto es verdadero. Ahora, nosotros vimos que existían tipos de cromosomas que podíamos clasificar de una forma muy sencilla a los cromosomas en dos grupos, los llamados autosomas. ¿Y cuál era el otro cromosoma? Aparte de los autosomas, ¿cuál era el otro grupo? Eran los cromosomas sexuales. La pregunta es, en este caso, que ya estoy agregando, ¿cuál es el cromosoma que está de más? ¿Es un autosoma o un cromosoma sexual? Ya, vamos a la 3. Quedó ahí esa pregunta. Y aquí dice, todas las anomalías cromosómicas que afectan el factor que se da tanto en hombres como mujeres. Ya, se da tanto en hombres como mujeres. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, y la justificación. Ahí para justificar hay que colocar un ejemplo. Hay que colocar el ejemplo para poder justificar. Es falso, es correcto, es falso. Pero ¿cuál sería la justificación? Que algunas anomalías cromosómicas solo afectan a un solo género, como solo a los hombres, no solo a las mujeres. Ya, por ejemplo, y ahí es donde hay que dar el ejemplo.
Por ejemplo, en el caso de tal síndrome, afecta solo a los hombres, o en el caso de tal síndrome, afecta solo a las mujeres. ¿Ya? Entonces, tiene todo el razón, pero hay que afinar un poquitito más la justificación. No, muy bien, muchas gracias. Ya, continuemos. Después, la número 4. Dice, el síndrome de Klinefelter se produce debido a la existencia de un cromosoma extra en los autosomas. Como el monito pensativo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. ¿A qué cromosoma afecta? ¿Afecta a los autosomas? ¿Hay un cromosoma extra en los autosomas? Creo que a los cromosomas sexuales porque hay un cromosoma X de más. Exactamente, los cromosomas sexuales. ¿Y en qué sexo se da En hombres. el síndrome? En los hombres. Entonces, si da solo en un sexo, es que afecta a los cromosomas sexuales. Y ahí hay que ver a qué cromosoma afecta específicamente. Ya, ¿quién habló recién? ¿Quién me estaba hablando? Perdón. ¿Cuál de los dos? ¿Usted? ¿Quién es? Elías Castillo. Elías. Y antes me habló una niña que me habló. ¿Quién era? Aileen Gómez. La Eileen, ya. La Eileen Gómez, ya. Listo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, ya, sigamos entonces. El síndrome de Turner, al igual que el síndrome de Down, afecta a hombres y mujeres. Falso. Falso. ¿Y ahí la justificación? Porque solo afecta a mujeres. Solo afecta a mujeres. Correcto. ¿Ya? Vamos a la otra. Dice, ejemplo de características que presentan las personas que padecen el síndrome de Turner es que poseen un tórax más ancho y orejas de crecimiento más bajo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Tienen el tórax mucho más ancho, las orejitas como paraditas, pero mucho más abajo de lo normal. Bueno, estas son un par de características del síndrome de Turner. ¿Ya? Aparte del tórax, ¿no es cierto? El desarrollo de los pechos, y son más bajitos, etcétera, etcétera. La número 7 dice, el cariotipo de una persona normal del sexo masculino se representa como 46XY o Y. ¿Verdadero o falso? Recuerda que el cariotipo hace referencia al conjunto de cromosomas del individuo que tiene características determinadas y que ellos a su vez, ¿no es cierto?, especifican las características de la especie. ¿Ya? A ver, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos representar el cariotipo, o sea, el conjunto de cromosomas que nosotros tenemos, colocamos el número, en el caso de un individuo normal, el número y los cromosomas sexuales. Puede ir un punto de coma acá, por ejemplo. Pero así también es correcto representar. ¿Ya? Después dice, la especie humana posee 46 cromosomas o autosomas. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ¿y cuál sería la fundamentación? Que no todos son autosomas. Hay cromosomas sexuales también. Ya, correcto. ¿Y cuántos son los cromosomas sexuales?
Hablemos de individuos normales. ¿Cuántos cromosomas sexuales? En la pregunta anterior está, ¿cuántos cromosomas determinan el sexo? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuántos autosomas tiene un individuo normal? 44. 44 más los 2 sexuales, los 2 cromosomas sexuales. ¿Listo? Ya. Cambiamos, vamos ahora a preguntas. Acá. Dice, ¿por qué células de la piel se deben dividir por mitosis y no por meiosis? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué las células de la piel se deben dividir por mitosis y no por meiosis? A ver. En el fondo, ¿qué hay que preguntarse aquí? ¿Para qué sirve la mitosis? ¿Para qué sirve la mitosis? Sabemos que es un tipo de división, al igual que la meiosis. Pero, ¿para qué se produce la mitosis? ¿Qué caracteriza este tipo de división? ¿Cómo son las células que se van a obtener? ¿Diploides? Ya, bueno, si la célula madre es diploide y se divide por mitosis, las células hijas van a ser diploides. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más va a ocurrir en la mitosis? A ver. No, bueno, sigo adelante. El número 2 dice, si células de un individuo cuya especie posee 28 cromosomas, se divide por mitosis. La primera pregunta, ¿cuántos cromosomas presentará la célula madre? La célula que se va a dividir, ¿cuántos cromosomas presenta? ¿56? No. Por eso dice, si la especie tiene 28 cromosomas, las células que se dividen, las que se van a dividir, ¿cuántos cromosomas tienen? 28. Pregunta por la célula madre, la que se va a dividir. Si la especie tiene 48, las células que se van a dividir, ¿cuántas van a tener? Perdón, me da con 48. 28, las células van a tener 28. El mismo. En la especie humana, pongamos un ejemplo, cambiemos. La especie humana, ¿no es cierto?, posee 48 cromosomas. Si las células de la piel se van a dividir, ¿cuántos cromosomas tiene la célula madre? 46. El individuo normal, 46. Ya, y aquí lo mismo. Si la especie presenta 28, las células madre van a tener 28. Luego dice, ¿cuántas células se obtendrán por cada una que se divida? ¿Cuántas células van a resultar por cada célula que se divida? Cuando una célula se divide por mitosis, ¿cuántas células se generan? 2. 2. Entonces, por cada célula que se divida se van a obtener 2 células. Ya. Y la última dice, ¿cuántos cromosomas presentarán las células hijas? En cada una de las divisiones, ¿cuántos cromosomas van a presentar las células hijas?
Y la célula se divide las células hijas. La célula madre tiene 28. Va a tener, a ver, recordemos. Si yo tengo una célula que tiene 28 cromosomas y se divide por mitosis, ojo, va a generar dos células hijas idénticas a esta, idéntica a esta. Va a generar dos células hijas. Esta se va a repartir en estas dos. Y cada una de estas va a tener también 28 cromosomas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué podía tener 28 cromosomas? ¿Por qué deben tener la misma información genética? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Por qué deben tener la misma información genética? ¿Para qué se usaba la mitosis? Sí, para que se dividan las células, sí. ¿Pero en qué caso se necesita? La mitosis se utiliza en caso de que se necesiten el mismo tipo de célula, con las mismas características. O sea, ya no es solamente que las células hijas tengan 28 cromosomas igual que la célula madre, sino que los cromosomas van a ser idénticos a este. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? Porque antes de la mitosis se produce un periodo de preparación, que es la interfase, donde se duplica el material genético en un periodo de la interfase que se llama S. Entonces, cuando comienza la mitosis, los cromosomas están duplicados. Hay 28 cromosomas duplicados. Y luego se separan en el resto. ¿No es cierto? Y le queda 28 a cada hija. Listo. Bueno. Esto debería manejarse. Ahora, ¿por qué insisto en esto? Porque aquellos que vayan a dar no falta tanto. Estas son cosas básicas. ¿Ya? Listo. Sigamos entonces. La número 3. Dice, ¿por qué debe producirse la meiosis en los seres vivos? ¿Por qué se produce la meiosis? ¿O para qué? Ya. ¿Para qué? Para que ocurra la reproducción sexual. Ya, por lo tanto, que la meiosis me va a permitir que se formen ¿qué cosa? Los gametos. Los gametos. ¿Ya? Entonces, la meiosis es un tipo de división que acuérdense que ustedes que afecta solo a un grupo celular nada más y que se produce para que se formen gametos, células con tienen varias características de células que se van a formar producto de la meiosis. ¿Ya? Son varias características que tienen. Vamos, sigamos. ¿En qué consiste el entrecruzamiento de cromosoma y para qué debe producirse? Ya. Lo primero que nosotros veamos es el entrecruzamiento de cromosoma. Ya. ¿En qué división ocurre? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis o meiosis ocurre en el cromosoma o entrecruzamiento. En la meiosis. En la meiosis. Ya, ¿y en qué consiste este entrecruzamiento? Se llama entrecruzamiento. ¿Qué pasa en este fenómeno que se produce que llamamos entrecruzamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Entrecruzar. ¿Quiénes se entrecruzan? Los cromosomas. Ya, eso es todo lo que voy a decir. Y acá dice, ¿por qué en la mitosis no ocurre entrecruzamiento? En la mitosis no hay entrecruzamiento. No se produce este fenómeno entre los cromosomas. No pasa.
Después dice, ¿qué células son las que se dividían por meiosis? ¿Qué caracteriza estas células? ¿Cuáles son las células que se dividían por meiosis? No estoy preguntando, ojo, qué células van a resultar, estoy preguntando cuáles son las células que llegan a dividirse por meiosis. ¿Cuáles son estas? Las diploides. Es que tenemos muchas células diploides en el cuerpo. De hecho, nosotros tenemos más de 200 tipos distintos de células y que son diploides. Así que no es esa la respuesta. Ahora, las células que se van a dividir por meiosis son diploides. Pero, ¿cuáles células son? Porque no es cualquier célula. ¿Son células germinales? Las llamadas células germinales. Estas células germinales o germinativas son las células a partir de las cuales se forman los gametos. ¿Y dónde encontramos esas células germinales? ¿Dónde deben estar? ¿En qué parte, físicamente hablando, en qué parte de los individuos? A ver, ¿dónde podrán estar? En la oreja, a ver. En el cerebro, ¿dónde podrán estar? A ver, estas células germinales o germinativas. A ver, si van a formar gametos, ¿dónde creen ustedes que pueden estar? Las gónadas. En las gónadas. Daniela Aguirre, ¿quiénes son las gónadas? ¿Qué pasó, profe? Las gónadas, ¿quiénes son? ¿Qué órganos son las gónadas? ¿Qué? Que no le entiendo bien, profe. ¿Qué cosa? Las gónadas. La compañera habló de las gónadas. Yo pregunté dónde se encontraban las células germinales y me dijo en las gónadas. Y yo estoy preguntando, ¿quiénes son las gónadas? Fernanda Yáñez. No sé, profe. Fernanda. Las gónadas, ¿quiénes son? Don Mateo. Testículos y ovarios. Esas son las gónadas. Ahí están las células germinales. Ya. Entonces, las células que se dividen por meiosis son las llamadas células germinales. Ahora, ¿qué caracteriza estas células? Uno, son diploides. ¿Ya? Y segundo, son células que tienen una alta capacidad de división. ¿Ya? En el caso del hombre jamás se le acaban las células germinales. En consecuencia, usted completa la frase, en consecuencia, si al hombre no se le acaban las células germinales, ¿qué es lo que pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? No se le acaban las células germinales, entonces, ¿qué pasa? Ya. Sigamos. ¿Por qué de la meiosis se pueden obtener células haploides? ¿Qué es lo que pasa en la meiosis? Es que se pueden obtener células haploides, o sea, con la mitad del número de cromosomas de la especie. En el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas tienen las células haploides? 23. 23, ¿no es cierto? Porque el total son 46. Eso tienen las diploides. Y las haploides, las que se forman por la meiosis, o sea, los gametos, tienen solamente 23. Entonces, ¿por qué se podían obtener? ¿Qué es lo que pasaba en la meiosis que se podían obtener células con la mitad del número de cromosomas? ¿Cómo se lograba eso? Porque ocurrían 2 divisiones celulares seguidas. Exactamente, ocurren 2 divisiones celulares seguidas. Lo que sí debemos acordarnos que previo a que se divida por meiosis, ¿no es cierto? Se duplican también los cromosomas. Ya.
¿Cuál de las fases de la meiosis considera usted que es la más importante? ¿Por qué? Bueno, nosotros vimos que tanto la metástasis como la meiosis se dividían. Ya, primero hay divisiones. En la mitosis una división, en la meiosis dos. Y cada una de las divisiones se subdivide a su vez en fases. Y que va a aparecer en las fases de la mitosis y fases en la meiosis. La pregunta es, ¿cuál de las fases de la meiosis considera usted que es la más importante y por qué? ¿Cuál será la más importante? Ya, sigamos. Vamos entonces. Ya, y aquí había respuestas completas, que tenemos un par. Completemos, ¿cierto? Dice el gráfico, yo lo completé esto, todo, pero era un error ahí, así que ya, lo coloqué sin error. Completamos, ¿cierto? El dibujo con la información que se señala. Por ejemplo, este. ¿Qué número tendría que colocar aquí? ¿A qué estructura corresponde eso? A ver, ¿cómo se llama la estructura que se forma acá? Ya, no, entonces, sigamos con el otro. Esta estructura, esto. ¿Cómo lo percibe? ¿Y qué número? Tampoco, sigamos. Acá, estos. Están estos acá también. ¿Cómo se llamarían esos? Aquí no nombre. Esto otro. ¿Cómo se denominan esto? Bueno, aquí se puede poner un número y otro número. Sí, una cosa como distinta. Tampoco, listo, sigamos entonces. Después sería que usted colocara características de la metafase. Si yo hablo de metafase, ¿de qué división estoy hablando? ¿Mitosis o meiosis? Estoy hablando de mitosis. Si hablo de metafase 1 y hablo de metafase 2, estoy hablando de meiosis. Así que debería colocar metafase 1 ocurre en la meiosis, ocurre en la meiosis. Incluso yo puedo poner que división ocurre en la metafase 1. Esto puedo colocar acá. También puedo colocar, ¿no es cierto?, lo que pasa en cada una de los procesos, de la meiosis. Aquí meiosis y aquí mitosis. Ya, bueno, sigamos. Después acá, tendría que comprar en términos generales, como la copita así, todo así. La división, la primera división y la segunda división. Ya. Lo que pasa a nivel celular, etc. Y luego llegamos al fin. De niños, tuvieron un colaborativo que digamos. Bueno, estamos terminando. Espero que rindan la prueba. Ya. Espero que el día rindan la prueba, así que por favor. Va a estar bien, así que para que lo necesiten. Ya, ojalá que se le llegue